Este tema va a haber en dos partes, se llama, ustedes ya lo han visto según en el curso anterior, en un curso llamado prefacultativo, ¿no? Ustedes han visto tal vez algo de electricidad básica, electrostática, o sea, electricidad de campo eléctrico, pero estático, ¿no? Y electrodinámica, y ahí hablamos de algo de corrientes, de circuitos, ¿no? Tensión, un poquito más fuentes de tensión. Se resume todo esto, solamente vamos a un poquito ver un poco más profundo, tal vez en forma diferencial matemática. Ustedes ya han visto las leyes, que aquí va a haber algunas leyes, algunas definiciones en forma vectorial y escalar. O sea, cuando digo escalar es un campo, una función vectorial o una función escalar. Ustedes ya conocen que es un producto escalar y ahí vas a ver en términos diferenciales, ¿no? El producto escalar siempre va a estar metido en todo esto o en forma vectorial. Entonces, todo esto vamos a verlo en esta semana. Algunas demostraciones, algunas ecuaciones fundamentales para luego, van a ver que eso solamente es un repaso, pero ahí van a ver que hay unas definiciones. Yo les digo, cuando una definición es parte de una definición matemática o un modelo matemático físico, y nosotros en forma para un elemento diferencial, digamos, tengo que para describir todo ese elemento para un sistema global, digamos, ¿no? O sea, total. Entonces ustedes van a ver eso usando recordar, ¿no? Algunas definiciones de área o de volumen para esta parte, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito algo de algunos conceptos de cálculo, ¿no? Uno, y con la física básica. Entonces voy a mostrar una presentación de esta parte que es muy importante de la electricidad en su campo, haremos en este sentido en el campo y que nosotros vamos a ver. Ustedes van a ver que la electricidad es bien fundamental, ¿no? Si ahorita no tenemos ahorita, ¿qué se llama? Esta energía o corriente en nuestras casas, no hubiéramos dado ahorita una fuente de energía, estar conectados, ¿no? Entonces, veamos un poquito tal vez esa energía, que muy antiguamente ya se conocía, pero nosotros ya lo estamos aplicando, ¿no? Van a ver ustedes en algunas carreras, verán cómo se aplica desde una estación, una central hidroeléctrica, una central termoeléctrica, cómo distribuye, genera la energía y esa energía, ¿no? Lo genera en corriente, ¿no? Una llamado tensión, y la tensión distribuye a nuestras casas, ¿no? A nuestro sistema industrial o doméstico. Entonces ahí ya lo que ustedes ya se abastecen de energía en sus casas, ¿no? Y eso es lo que ustedes están aprovechando. De ahí van a ver lo que es la potencia, ¿no? Más en términos de potencia y energía. De esta presentación ustedes van a describir, quiero que también vayan viendo, eso nosotros es lo más resumido, pero quiero que vayan viendo algunas características. Claro, la electricidad, decimos, la corriente, pero ustedes veanlo de una manera, o sea, primero entienden esta parte de definición, algo de historia, entiendan esta primera parte y ya entraríamos a lo que es las definiciones, algunas leyes que vamos a manejar en esta primera parte, leyes ¿no? que se cumplen, ¿no? La ley de Coulomb, por ejemplo, es muy importante, lo vamos a ver más adelante, qué es la ley de Coulomb, digamos, ¿no? Las dos, la ley cuantitativa y la cualitativa, como en una carga, ¿no? O sea, una carga ya sea puntual, distribuida o, ¿no? Puede ser el tipo de carga que tengamos, ¿no? Puede ser lineal, de superficie o volumétrica. Entonces ahí cuando digo puntual, ya todos conocemos que es una partícula, pero cuando vemos superficial, antes ahí tengo que ver otro método en forma diferencial, ¿no? Entonces si veo volumétrico, igual, ¿no? Volumen. Entonces veamos un poquito de la historia de la electricidad de su origen. La historia de la electricidad puede tener como punto de inicio los trabajos del americano, político, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, conocido por ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Dentro de sus trabajos más significativos para este campo se encuentran sus descubrimientos acerca de las tormentas eléctricas. A través de un cometa con una llave en su punta y manipulado mediante un hilo de seda, pudo comprobar un día de tormenta que la llave transmitía cargas eléctricas al hilo de seda cuyas fibras se repelían.
Esto le permitió desarrollar el pararrayos y su teoría de que la electricidad es un fluido único capaz de traspasar carga de un cuerpo a otro mediante una descarga. También se genera a partir de esta idea el concepto de fuerzas opuestas, la polaridad de la electricidad, estableciendo que el fluido o la carga eléctrica se transmite desde un polo positivo a un polo negativo. Aunque luego se demostró que la relación es inversa, ya que el flujo corre desde el polo negativo al positivo, esta teoría permitió hacer un progreso significativo en cuanto al estudio y la utilización de la electricidad para fines prácticos. Antecedentes históricos de la electricidad. Antiguo Egipto. La civilización egipcia sigue siendo en gran parte un enigma. Muchos son los descubrimientos que la ciencia sigue sin poder explicar acerca de este pueblo tan avanzado para la época. En el caso que nos atañe, la ciencia sigue sin encontrar una explicación fidedigna acerca de la famosa lámpara de Dendera. Se tratan de unos bajorrelieves encontrados en el templo de Hathor, en el que aparecen unas imágenes que plantearían la hipótesis de que los egipcios ya conocían la electricidad y cómo podrían hacer uso de ella. Según ufólogos y pseudocientíficos, los egipcios desarrollaron unas lámparas eléctricas con las que pudieron edificar las pirámides desde el interior. Habría que reseñar que, al día de hoy, no se explica cómo los egipcios pudieron trabajar en la oscuridad para llevar a cabo estas majestuosas construcciones. Sin embargo, los egiptólogos aseguran que esas bombillas, las cuales tendrían una estructura similar a la del tubo de Crookes ideado en el siglo XIX, eran en realidad la representación del dios Har-Somptus. Lo que sí se ha podido contrastar es que los egipcios eran conscientes de las descargas eléctricas y cómo funcionaban. Esto se debió a las observaciones que llevaron a cabo en ciertos peces que emitían electricidad en el Nilo. Antigua Roma. Científicos y naturistas romanos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo reportaron que las descargas del pez gato provocaban un efecto entumecedor. Por ello, habían médicos que recomendaban a pacientes con gota o cefalia que tocasen aquellos peces pensando que su descarga podría curarles. A su vez, queda constancia de que en esa época ya eran conscientes de que tales descargas podían viajar a través de objetos conductores de la electricidad. Primera mitad del siglo XIX. A partir del descubrimiento de Franklin, se fueron generando nuevas creaciones que permitirían amplificar el uso de la electricidad. Es así como en el año 1800 el científico italiano Alessandro Volta inventaba la batería eléctrica, demostrando que el contacto entre dos metales es capaz de generar electricidad. Este invento apoyó firmemente al estudio del electromagnetismo. En 1820, Hans Christian Ørsted pudo deducir la relación que existe entre la electricidad y el electromagnetismo. Mediante una aguja imantada, comprobó cómo la dirección de esta podía ser desviada por el efecto de una corriente eléctrica. Con este descubrimiento, André Marie Ampère logró desarrollar además la ley del electromagnetismo o la electrodinámica. Gracias al descubrimiento de esta nueva relación entre la electricidad y el magnetismo, al año siguiente, en 1821, el científico británico Michael Faraday realizó el primer motor eléctrico. Si bien esta primera invención no tuvo fines prácticos, ayudó a sentar los principios para el desarrollo de los motores eléctricos en la posteridad. En 1826, a través de los estudios de la corriente eléctrica, el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm demostró la relación entre la intensidad de la corriente, la fuerza electromotriz y la resistencia, lo que postuló como la ley de Ohm. Así nace en 1834 el primer motor eléctrico creado por Thomas Davenport. Una de sus primeras aplicaciones prácticas fue la de impulsar un pequeño auto a través de una ruta circular. Los principios de este invento aún son implementados en muchas máquinas de la actualidad.
La corriente AC y DC. Los tipos de corriente, clasificados como corriente alterna AC y corriente continua DC, han sido dos aspectos fundamentales para el aprovechamiento de la energía eléctrica en el mundo. Por su parte, la corriente continua fue implementada desde los inicios del siglo XIX con la creación de las baterías. Este tipo de corriente trabajaba con conexiones destinadas específicamente a un polo positivo y otro negativo, y es transmitida en una sola dirección. El voltaje permanece constante y de forma continua. En la actualidad es frecuente en baterías, motores y los trabajos industriales con metales. La corriente alterna, en cambio, comenzó a implementarse con amplitud luego de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un tipo de corriente cuyo flujo es capaz de cambiar de sentido y trabajar a partir de ciclos. Esta corriente permite tener variación y regulación de voltaje. Comenzó a ser implementada incluso más que la corriente continua porque permitía, por una parte, ser producida a partir de generadores y por el otro lado, recorrer amplias distancias sin altos costos e inversiones de energía que implicaba la corriente continua. Gran parte de la corriente alterna es la que se utiliza hoy en día en los hogares, urbanismos, sectores comerciales y empresariales. La ley de Joule y la electricidad en las comunicaciones. Dentro de otros postulados relevantes también se produce la ley de Joule, propuesta por James Prescott Joule, planteando en ella la relación entre el flujo de corriente eléctrica, la resistencia y el calor que se genera a partir de esto. El estudio de la electricidad también influyó en otras áreas como las comunicaciones. De esta forma, en 1844, Samuel Morse introduce el telégrafo eléctrico, que permitía enviar mensajes con la utilización de un solo cable, ya que los telégrafos anteriores requerían múltiples cables para su uso. Además, junto a su amigo Alfred Dale, 1807-1859, desarrolló el reconocido Código de Morse. Segunda mitad del siglo XIX. En 1860, James Clerk Maxwell presenta una de las teorías más revolucionarias para la física y también para el ámbito de la electricidad. Sus estudios acerca del electromagnetismo a través de la ecuación de Maxwell plantearon que la luz era una forma de radiación electromagnética capaz de viajar por el espacio en forma de onda. De esta forma, se abre el camino para la innovación en cuanto a la luz. En 1878, Joseph Swan realiza la demostración de lo que sería la primera bombilla incandescente. Sin embargo, su descubrimiento no poseía la capacidad de utilizarse comercialmente debido a que implementó una varilla de carbón de baja resistencia a la electricidad. Serían los elementos utilizados por Thomas Edison en su propia versión de la bombilla los que permitieron comenzar la comercialización. Empleó un filamento delgado pero de alta resistencia, lo que además permitía un tamaño práctico. Para el año 1879 logró realizar una lámpara con una duración de 40 horas y para el mismo año solicitó la patente de su creación. Usos para el público. Por su parte, el ingeniero y empresario Charles Brush ideó en 1879 un sistema con lámparas de arco, alimentadas por un generador. Las lámparas de arco fueron capaces de emitir la luz equivalente a 4.000 velas y superaron a las ya conocidas lámparas de arco del ruso Pavel Yablokov, creadas en 1875 y que habían sido las más conocidas hasta el momento. Gracias al invento de Charles Brush, se realizó el primer alumbramiento público en Cleveland, Ohio. Es así como Cleveland se convirtió en la primera ciudad en ser iluminada por la energía eléctrica en Estados Unidos. En otros lugares del mundo, como París e Inglaterra, ya se habían implementado algunos alumbramientos públicos con las lámparas de arco de Yablokov en zonas o calles específicas. También nació la California Electric Light Company Inc., que figuró como la primera compañía eléctrica en vender electricidad.
En sus inicios se trataban de 2 generadores que alimentaban 21 lámparas de arco. Las centrales eléctricas. Hacia finales del siglo XIX se comenzaron a crear espacios y equipos específicos para la generación de corriente eléctrica. Los primeros proyectos se enfocaron en la corriente continua, DC. Una de las primeras centrales eléctricas comerciales, la Pearl Street Power Station, fue construida por Thomas Edison en 1882 en la ciudad de Nueva York. Esta trabajaba a partir de corriente continua y alimentaba aproximadamente 400 lámparas, atendiendo además a 85 clientes. Durante este mismo año, Edison también trabajó en la primera estación hidroeléctrica en Wisconsin. También fue lograda la transmisión de corriente continua más larga hasta la fecha, abarcando una distancia de 57 kilómetros desde Miesbach a Múnich, a manos del ingeniero francés Marcel Deprez. Sin embargo, pronto se daría paso a la generación de corriente alterna. En 1881, el inglés John Dixon Gibbs y el francés Lucien Gaulard construyeron un transformador de corriente alterna, idea que venderían posteriormente a George Westinghouse, ingeniero y empresario ampliamente interesado en la corriente alterna. Westinghouse, además, fundó la compañía Westinghouse Electric Corporation, que desarrolló una gran variedad de infraestructura eléctrica en Estados Unidos, y además figuraba como la principal rival de la compañía de Thomas Edison. Trabajos de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un ingeniero, inventor y futurista cuyos descubrimientos impulsaron el desarrollo de los sistemas eléctricos modernos. Dentro de sus principales contribuciones se encuentra la bobina Tesla, creada en 1883. Se trata de un transformador que mediante el trabajo con corriente alterna es capaz de producir alto voltaje, baja corriente y alta frecuencia. En 1887, además, desarrolló el motor de inducción, el cual se expandió por Europa y Estados Unidos. Ambas invenciones otorgaron grandes ventajas para transmitir alto voltaje en largas distancias. Entre otros aportes se encuentra la concepción del sistema polifásico para la distribución eléctrica. La ambición de Tesla se mantuvo hasta el final de sus días y, aunque muchos fueron sus logros, también tuvo ideas que no funcionaron o que no encontraron la financiación para poder llevarse a cabo. Una de las más conocidas fue su sistema de telecomunicaciones inalámbrica, un proyecto en el que el científico quiso transmitir mensajes al otro lado del Océano Atlántico. La electricidad en el siglo XX. A comienzos del siglo XX, la electricidad se siguió expandiendo de forma comercial e igualmente para el uso público. Además, se fueron desarrollando nuevos aparatos en versiones eléctricas. Por ejemplo, en 1902 se crea el primer aire acondicionado en manos de Willis Haviland Carrier y en 1908, Alva J. Fisher desarrolla la primera lavadora eléctrica comercial llamada Thor. Por otro lado, no pararon los descubrimientos. En 1909, Robert Andrews Millikan realizó el experimento que permitía conocer la carga del electrón, la cual es la carga eléctrica elemental. Durante 1911, el físico holandés Heikki Kamerlingh Onnes descubrió el fenómeno de la superconductividad, que se da en ciertos materiales donde la resistencia eléctrica desaparece. En cuanto a desarrollos tecnológicos, Vladimir Zworykin logró crear los sistemas de transmisión de imágenes que darían paso a la televisión. Entre sus principales invenciones se encuentra el iconoscopio en 1923, precursor de las cámaras de televisión, y el tubo de rayos catódicos en 1929. Dentro del ámbito de las ondas de radio y los estudios de las frecuencias electromagnéticas, figura la invención por parte de Edwin Howard Armstrong de la frecuencia modulada FM, utilizada para la radio en la actualidad. También en 1935, Robert Watson Watt creó el radar implementando la medición de las distancias por radio.
Esta etapa se caracterizó por grandes procesos impulsados por la energía eléctrica como el desarrollo de las computadoras. Dentro de las invenciones principales para el desarrollo de la electrónica se encuentra el transistor, que sería implementado en diversidad de aparatos a nivel doméstico e industrial. La creación de este dispositivo es atribuida a Walter Hauser Brittain, John Bardeen y a William Bradford Shockley entre finales de la década de los 40 e inicio de los 50. La energía nuclear. La producción de la electricidad también se vio impulsada a través de la energía nuclear. A partir de la década de los 50, esta empezó a desarrollarse por todo el mundo. En 1951 se logra generar por primera vez electricidad a partir de un reactor nuclear, conocido como el reactor americano EBR-I. Posteriormente, en 1954 se conecta por primera vez una red eléctrica a una central nuclear, siendo esta la central Opsnik en Rusia. Más tarde, en 1956, se pone en funcionamiento la primera central nuclear con fines de rendimiento comercial, en Sellafield. Sin embargo, desde finales del siglo XX se han iniciado movimientos en contra del desarrollo de la energía nuclear. Uno de los principales motivos fue el accidente de Chernobyl en 1986. Otros tipos de generación de energía. Dentro de los aportes significativos para el desarrollo de la energía eléctrica en este siglo se encuentra el estudio de la mecánica cuántica, que permitiría entender los conceptos relacionados con la energía fotoeléctrica y el funcionamiento del mundo en escalas atómicas. Albert Einstein fue uno de los principales personajes en ayudar al entendimiento de esta teoría, puesto que realizó contribuciones a los estudios hechos por Max Planck. Esto fue uno de los pilares que han impulsado el desarrollo de la producción de electricidad a través de la energía solar, utilizada en la actualidad como una fuente de producción ecológica. Por otro lado, también se encuentra la energía generada a través de sistemas hidráulicos, implementada desde la década de los 80, momento en el cual se pone en funcionamiento la primera central hidroeléctrica en Northumberland, Gran Bretaña. Actualmente es la primera fuente de energía renovable del mundo, aunque no está exenta de generar cambios ambientales, ya que para su generación es necesario realizar grandes obras que modifican notoriamente los paisajes. ¿Qué tal la presentación del video? A mí me parece uno de los pocos videos que lo toman claro, como desde la historia, antigüedad, hasta nuestra actualidad, cómo lo ve la energía. Y ahí han visto al final que tenemos que buscar nuevas formas de energía, ¿no? O recursos. No, han visto que bastante se asocia a lo que es las energías de nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, utilizar energías alternativas, el tema, ¿no? O energías renovables para que obviamente que estas energías no contaminan el medio ambiente. Estaba hablando un poco y algunos, ¿no? Hay bastante de eso, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, la energía solar va a estar más adelante pisando fuerza, obviamente. Va a haber lo que es hidrógeno, ahora estamos hablando de hidrógeno, litio, bastante. Entonces, imagínense, al final lo que queremos es generar energía eléctrica, ¿no? Ese es el objetivo. Y vean, visto que la energía eléctrica es casi el centro, si no tenemos una atención, una fuente de energía, pues no estarían escuchándome ahorita, no estarían viendo TV, no estarían iluminando sus casas, o los aparatos, han visto los aparatos que ustedes están manejando, una secadora, una lavadora, por ejemplo, ¿no? O una aspiradora, todos son eléctricos, ¿no? O sea, motores de inducción, ¿no? Lo que decía. Entonces, ha mencionado bastante esta presentación, me parece muy interesante porque
ha hablado de bastantes físicos, científicos, bueno, de todo, son parte de cotidiana, ¿no? Y ustedes van a ver, cada uno ha mencionado bastante, cada uno los ha mencionado por su ley y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y ahí está, todo lo que, gracias a ellos también está, todo esto es una industria, es algo global, esto no se puede frenar, ¿no? Y al final lo que queremos es, eh, claro, es lo que para lo que es el fin de este objetivo, lo que han creado y ahora se está comercializado es el confort, ¿no? O sea, que sean confort para nosotros, ¿no? O sea, tengamos un mayor confort. No sé si tiene algún comentario. Esto estaba claro en la presentación del video. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? ¿O algo? Bueno, Señor, se escucha. ya. Espero que esa presentación, bueno, voy a mandar el link porque va a servir bastante para otras materias, no solamente para esta. Entonces es amplio, visto que ha hablado de eléctrica, ha hablado de electrónica, algo de energías alternativas en futuro. Entonces la electricidad es eso, nada más. Entonces veamos ahora un poquito de dónde nace surge esta idea, ¿no? Eh, o sea, hemos visto, en este caso hemos visto, al principio mencionaba, no sé si ve mi flechita, tal vez, bueno, tengo un cursor. Está. Y usted, la primera parte que hemos visto, bueno, es un estudio, vamos a estudiar los fenómenos en dos campos, vamos a ver. Eh, unas cargas, estos dos fenómenos son cargas eh, eléctricas que estén en reposo o en movimiento, estas cargas. Entonces, esas nosotros le vamos a llamar electrostática y electrodinámica. La segunda es nada más corriente. Ahora, la electricidad, como dice una parte, es la parte de la física que estudia los movimientos, los fenómenos producidos por las cargas eléctricas, y lo vamos a ver de esta manera: electrostática y electrodinámica. Carga eléctrica, vamos a ver esta parte. Entonces, aquí la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, como la masa. Ya, cualquier cuerpo en la naturaleza tiene una carga, acuérdense, una carga, o sea, cualquier objeto que tenga, a eso se refiere, carga eléctrica. Y obviamente es fundamental, ¿no? Como dice, de la materia. Entonces, ahora veamos, la materia, veamos así un poquito viendo, ustedes conocen que la materia, vimos que tiene una carga eléctrica, primero. Ahora, segundo, la materia está constituida por moléculas y a su vez están constituidos por átomos, y las cuales los átomos, los últimos, ¿ya? Están conformados por neutrones que no tienen carga eléctrica, protones y electrones, que tienen carga iguales pero de signos diferentes, positivo y negativo. A estas, bueno, llamamos partículas, podemos llamarlas también que hay átomos, pero hay átomos que están, podemos decir, que están eléctricamente neutros. Cuando digo eléctricamente neutros, es decir, que la cantidad de carga positiva, o sea, ponemos que tienen carga positiva, ¿no? Del núcleo es igual, o sea, ese núcleo va a ser igual a la carga total de los electrones. O sea, los electrones, ven que los protones van a ser en el núcleo y alrededor, como ven, en órbitas, están los electrones. Entonces tenemos que igualar esa cantidad. Entonces a eso llamamos cargas, bueno, eléctricamente neutros. Veamos en la figura. En el A, los electrones, es lo que decía, a esto llamamos carga eléctrica. Los electrones igualan a los protones. 3, 3, ¿no? Igualan 3, los rojitos son los. Y la carga neta, 0. Ahora, si son estos, veamos aquí los protones, ven que los menos electrones, ven que son 2 electrones y tengo 3 protones.
Aquí la carga es positiva. Y en el tercer caso veamos que hay exceso de electrones, o sea, más electrones que protones. O sea, aquí vemos que en la relación de 4:3. Aquí la carga en la última es carga negativa. Ahora, la carga eléctrica de un cuerpo está dado por la diferencia entre el número de protones. Está, es lo que me interesa. La carga eléctrica neta, vamos a encontrar, de un cuerpo está dado por la diferencia entre el número de protones y electrones que existen en él, cuya unidad es el coulomb, vamos a poner coulomb, que puede interpretarse como la cantidad de corriente eléctrica, se mide en amperios, ¿ya? Amperios que atraviesa en una determinada sección transversal. Es decir, esta carga eléctrica debe atravesar, digamos, esas cargas, una sección transversal perpendicular, ejemplo, un conductor. Entonces, esta llamamos carga, el flujo de carga, llamamos así, el flujo de carga con respecto al tiempo se denomina corriente, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. Esto es la segunda parte. Tanto la corriente eléctrica como la carga eléctrica son magnitudes físicas escalares, aunque la primera tenga dirección en sentido. Recuérdense, ese flujo de Q, carga eléctrica, ¿no? Ya sea positiva o negativa, que atraviesa una sección, a eso denominamos corriente. Flujo, acuérdense, carga sobre tiempo es flujo. Veamos a ver la elemental, se dice que esta es la carga elemental. Esta carga, digamos, carga elemental, existe una carga mínima, digamos así, denominada elemental, que poseen partículas elementales como los electrones y protones. Esto se ha determinado que vale aproximadamente esta carga E, ponemos así, E, carga elemental, de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, esta carga elemental. Para una masa, eso corresponde para una masa, esta carga. Y ahí vamos a poner. Entonces, esta carga, vamos a decir, ya conocemos. Entonces, una partícula puede ser electrón, protón o neutrón. Para el electrón, veamos que el electrón es una carga negativa, con signo menos, ven aquí está menos. Y esta carga elemental, hemos dicho 1,602 por 10 a la menos 19. Y su masa, ven aquí la masa de esa carga elemental tan pequeñita, que fíjense, es un elemento 9,1091 por 10 a la menos 31. Para el protón, vean que tiene mayor masa, vean, solo por el exponente estoy viendo, vean, este se está reduciendo, este tiene más masa, 1,6725 por 10 a la menos 27, y el protón siempre va a estar con una carga positiva. Entonces, el electrón negativo y el protón. Y la carga elemental, que ya conocemos. Y el neutrón, que está aproximadamente también un poquito menos, casi aproximadamente que el protón. 1,6748 por 10 a la menos 27. Y hemos dicho que el neutrón es la cantidad, ¿no?, que se iguala, ¿no?, a estos dos. Si sumamos estos dos, se cancela, ¿no?, el neutrón. La cuantificación de la carga. Ya esta parte, vamos a ver un poquito. Entonces, esto es muy importante, esta tabla. Esta tabla nos va a hacer cuantificación de la carga. Todo cuerpo, molécula o átomo puede ganar o perder número entero de electrones. Antes de entrar a eso, y ustedes el ejemplo más sencillo que ustedes pueden tener es cuando un globo, ustedes que conocen ese globo que van a inflar, ¿no?, ustedes pueden frotar ese globo, y ustedes al frotar en su cabello, por ejemplo, o pueden frotar con el cabello, su cabello propio, y eso a veces lo cuelgan, no sé si han visto en un cumpleaños, ¿no?, lo pegan a la pared,
Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, cuando se pega, ¿no?, a la pared. Entonces, cuando han frotado el globo en su cabello, han transferido lo que hemos llamado algo de electrones del cabello al globo. Entonces, el globo ha quedado electrizado o se ha cargado eléctricamente de una carga, ¿ya?, negativa. Nada más, y ese ahí es el fenómeno que habéis visto el globo cuando lo colocan, lo pegan a una pared, ¿no? Ahora, la cuantificación de carga, todo cuerpo o molécula, ya dice, puede ganar, perder número de átomos, número entero de electrones. Entonces, la carga de cualquier cuerpo es el múltiplo de carga, es el múltiplo de entero de la carga neutral. Entonces, N, ponemos así, N, bueno, la carga, número de, o sea, E, digamos, cosas, y vemos la cantidad. Es un valor nada más, una cantidad, ya, N. Entonces, los átomos comunes, vamos a poner aquí, desde el punto de vista, los átomos comunes son neutros desde un punto de vista eléctrico, o sea que contienen cantidades iguales de carga positiva y negativa. Su núcleo contiene Z protones, ponemos así una cantidad, donde Z se conoce como número atómico del átomo. Ya, pronto. Z se conoce como número atómico del átomo. Entonces, ahora veamos aquí una parte, no son fundamentales esto. El protón, digamos así. Se han hecho investigaciones, entonces el protón consta, vean aquí, vamos a poder dividir en tres partes. 3 quarks, bueno aquí, y ya, consta de 3 quarks. 2 cargas, ven aquí, decimos así, el protón consta de 3 quarks. Entonces la Marte, si hemos visto el lado del átomo, imagínense, podemos dividir lo más pequeño en 3 quarks, ¿ya? 2 cargas, o sea, pónganle, ¿no? 2 cargas, una de 2 tercios del electrón, y la otra es 1 de una carga de y un electrón, y la carga de 1 tercio del electrón. Entonces aquí quiero igualar, a ver, vamos a ver, 2 tercios, aquí faltaría, ¿no?, una carga, 1 tercio, 2 tercios. Esto está 2 tercios de electrón. Ya, entonces aquí sería más 2 tercios, menos 2 tercios de un electrón y 1 tercio de esta cantidad. Entonces ahí está, teníamos de esta manera 1 tercio. Sin embargo, a pesar de esas investigaciones, el laboratorio no se ha podido tener un solo quark libre aislado. Ahora, esta carga es nada más, solo acuérdense que este protón lo podemos dividir en 3 partes, quark llama su carga. Esto debido a la fuerza de atracción. Vean, como hemos visto, son átomos pequeñitos, debido a estas fuerzas de atracción. No, este quark ya no puedo separar más. O sea, al átomo han visto cómo lo puedo separar todavía este protón. Vean aquí el protón en 3 partes. Pero el mismo quark, por estas fuerzas de atracción muy fuertes y repulsión, esos ya no podemos, ya no se puede separar más, ¿ya? Esa parte, eso quiere decir que el quark ya no podemos dividirlo. Eso significa esto. Hasta ahí nomás llegamos a dividirlo. Siempre hemos hablado del átomo, pero acuérdense que aquí yo puedo dividir el protón en 3 partes. Ley de conservación de la carga es muy importante. Veamos a esta ley de conservación de la carga. Esta ley, vamos a poner así. Hay 2 leyes, primero. Una ley cualitativa y una ley cuantitativa. Ya, eso vamos a ver un poquito. Veamos así. La suma algebraica de las cargas eléctricas de los cuerpos o partículas que forman un sistema eléctricamente aislado no varía con el tiempo. Es decir, la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de cargas finales. Fenómenos de electrificación es aquel por el cual los cuerpos pueden cargarse positivamente o negativamente por defecto o exceso de electrones. Esto hemos visto cómo podemos cargar, ¿no?, al frotar, por ejemplo.
Las formas de electrización son las siguientes: por flotación, por contacto, por inducción, por efecto fotoeléctrico. Ahí está, vamos a ver, quito. La electrostática. Ahí está, nos hemos enfocado en la electrostática. Es aquella que la teoría de la electricidad que estudia la interacción en las propiedades de los sistemas de cargas eléctricas en reposo de un sistema de referencia elegido. O sea, vamos a ver las cargas que están en reposo absoluto, en reposo, no tengan movimiento. Y de esa ley veamos la primera. Esta ley, llamaremos lo que estoy marcando, una ley cualitativa. La ley de atracción y repulsión, denominada ley cualitativa, enunciada por el físico norteamericano Benjamin Franklin, donde enuncia lo siguiente: las cargas del mismo signo se repelen y las cargas eléctricas de signos diferentes se atraen. Ejemplo, el más y más, digamos, los protones, ¿qué sería? Si son más con más, se van a rechazar, o sea, se repelen, ¿no? Se rechazan, se expulsan entre ellos. Más y menos, o menos más, van a ver que se van a atraer. Nada más eso, ¿no? Y menos, signos menos, digamos, cargas negativas, se van a rechazar. La segunda ley, esta es la ley de Coulomb. La primera es la ley de atracción-repulsión, que es una ley cuantitativa. Esta es la ley de Coulomb, la ley cuantitativa, ¿ya? También una ley cuantitativa, también fue enunciada por el físico francés Charles Coulomb, en donde enuncia lo siguiente: la fuerza de interacción en el vacío de dos cuerpos puntuales en reposo cargados es directamente proporcional al producto de las cargas. Vean aquí, es directamente proporcional al producto de estas dos cargas, es decir, Q1, Q sub 2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y para romper esa proporcional, metemos esta constante. Esta es la constante K, la constante de Coulomb. Entonces, es decir, si ustedes tienen esta figura, ¿no? Como ustedes ven, dos cargas, no importa, puede estar en el plano, en distinta dirección, pero vean la línea de acción entre estos dos cuerpos, la línea de acción entre esta, ven, la dirección. Vean que se han separado una distancia R, sobre eso los vectores están paralelos o sobre colineales, mejor dicho, a esta línea. Y, por ejemplo, signos, vamos a cumplir. La primera ley es la ley de atracción-repulsión. Como se tiene signos iguales, vean que la fuerza, esta Q1, ¿quién les repele? Esta carga. Vean, la primera ley es la ley de repulsión, F. Q2, ¿quién les repele? Vean, es esta carga. Entonces, tiene F2. Vean que la misma magnitud tienen ambas, en estos dos, solamente cambian el sentido. Entonces, ya sea para esta carga, F, vean aquí, F es directamente proporcional a la carga 1, 2, por la distancia al cuadrado. En este caso, pues, esta distancia es R, ¿no? Para nosotros va a ser R. Y aquí hay que poner distancia R. Cualquier valor R. Entonces, cuando es el caso de signos de atracción, vean, más y menos, no importa el orden, el sentido. Este Q1 se va con Q2 o Q2 va con Q1. Ahí está la fuerza. El módulo, la primera que he escrito está en módulo. Ya, van a ver qué es el módulo. Entonces, si quiero poner en forma vectorial, debo trazar un vector unitario, si quiero hacer en forma vectorial. Ahora, en forma vectorial, si yo trazo un vector unitario, que ya conozco la dirección de estos vectores, puedo conocer el vector unitario, que es U, y vean que aquí ya sería el vector fuerza. Y todo eso que estoy marcando aquí es un escalar, ¿no? Ahora aquí K, no he notado, el K de Coulomb, la constante vale 9 por 10 a la 9, Coulomb, Newton metro cuadrado por Coulomb. ¿Ya? Veamos así. Entonces la constante K electrostática es propia de cada medio. Toda constante tiene la siguiente expresión. Se determina K es igual a la inversa de 4pi y este epsilon es la permitividad
del vacío. Es decir, no en el vacío, es el valor, un valor constante. Ahora, la constante Coulomb es nada más K, es 9 por 10 a la 9, tomamos como Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Entonces, si este valor lo introduzco en este valor de espejo epsilon, o que es la permitividad de vacío, me va a dar, esto que corregir, esto no es Q sub 0, es K, perdón, aquí tengo que corregir esto, K, es el valor K. Y aquí te dice E sub 0, es la permitividad en el vacío. Entonces, E sub 0, aquí E sub 0, la permitividad en el vacío, 8,85 por 10 a la menos, 12, Coulomb en Newton metro cuadrado. Ahora está bien este valor, quiero apuntarles a la menos 12. También menos 12. Entonces, lo único que hay que modificar en esa ecuación es el E sub 0. Lo voy a modificar más adelante esto, voy a anotarme eso. Conociendo los valores de la constante, entonces me voy a aplicación. Ahora, de esta aplicación de fuerza eléctrica, entonces ya conocemos, ya. Yo antes de entrar a esta aplicación, una nota tal vez aquí me había anotado. Hemos visto los valores de K, Q es la carga eléctrica y la K es una constante de Coulomb. Y hemos visto R o D es la distancia, ¿no?, que separa estas cargas. Ahora, cuando he dicho las cargas, cuando, digamos, el medio circundante, digamos, no es el vacío, por ejemplo, las fuerzas generadas por las cargas, que son inducidas en el material, y reducen la fuerza entre las cargas puntuales en un factor cualquiera, ponemos así, y esa constante podemos llamarle una constante dieléctrica. Entonces, nuestro valor K interior, que les decía, en el vacío estamos hablando, esta fuerza, pero en el caso que no sea en el vacío, esto hay que modificar, ¿no? Y ese K generalmente tengo que dividir entre un valor constante, digamos, una constante dividido entre constante, aquí me faltaría colocar eso, una constante, y esa constante para el vacío, digamos, siempre va a haber 1, bueno, eso va a haber igual 1, para el aire, en el aire, por ejemplo, parece vacío, pero tienes algo de, ¿no? Entonces, casi cuando decimos el aire también vacío, pues por la cantidad que existe. Es un valor que aproximadamente 1, mayor a 1, pero es aproximadamente 1. Por eso tomamos los valores ideales siempre con 1, ¿no? Entonces, ahora dependiendo del valor, el gas, donde quiero esta carga ubicarlo, por ejemplo, helio, oxígeno o unas cargas, entonces esa constante, que les decía, una constante que hay que dividirlo 1 sobre una C, aquí tengo que modificar la fórmula, aquí lo digo dividido entre una constante, para modificar la constante Coulomb, ¿no? Depende mucho en el medio donde se las cargas. En aplicaciones industriales, bueno, ustedes van a ver, por ejemplo, las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, pintura por rociado eléctrico, por ejemplo, ¿no? O sea, esto alguna vez para que es equipos automóviles se usa bastante ese sistema. Impresión de inyección de tinta de no impacto, fotocopiado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de fotocopiado, en donde un conjunto de partículas de, diámetro de 0,3 milímetros cubiertos de polvo negro, también llamado tones, se pegan al bastidor por medio de fuerzas electrostáticas. Las partículas del tone con carga negativa son atraídas
de sus partículas portadoras a una imagen latente de carga positiva del documento a copiar, la cual se forma en un tambor giratorio. Entonces, una hoja cargada de papel atrae las partículas de toner del tambor, tras la cual se fusionan en su sitio aplicándoles calor para obtener copia definitiva. Entonces podemos poner varias aplicaciones, no solamente de fuerzas eléctricas, es cargas, es decir, cargar un elemento, ¿no? Esto se lo voy a dejar, bueno, vamos a hacer también la demostración de estos ejemplos. Ya, ahí están los ejemplos. Les voy a dar dos ejemplos, ahí están resueltos. Uno aplicando pues, que se conocen como equilibrio estático, y el otro en forma vectorial y diferencial. Los voy a dejar para que ustedes lo repasen, ¿no? Para hacer maximización. En la segunda parte veríamos el campo eléctrico, ¿ya? Y ley de Gauss. Un poco teoría. De aquí hemos visto que dos cargas, ¿no? Aplicando la ley de Coulomb pueden generar una fuerza eléctrica. En el campo eléctrico ponemos entonces se ha visto en el anterior capítulo que existen dos cargas, ¿no? Eléctricas que están separadas a una determinada distancia. Entre ellas se origina una fuerza de interacción cuya magnitud se calcula por la ley de Coulomb. Esta fuerza eléctrica tiene la misma dirección que la distancia de separación y es una fuerza de atracción. Si las cargas eléctricas tienen signos diferentes, y es una fuerza de repulsión si las cargas eléctricas tienen signos iguales. Lo que es detallado solamente es una ley cualitativa, ¿no? Aquí es la primera ley, es en forma de la ecuación cuantitativa, y aquí está la ley cualitativa. Y ahí preguntaban, ¿cuál es el efecto físico que produce una carga eléctrica? Independientemente del medio, o sea, es decir, esa constante, ¿no? Del medio en el cual se encuentra una carga eléctrica, su presencia produce dos efectos. Ya, ese medio generalmente puede ser en el aire, por ejemplo, casi el vacío, es 1,000, es el valor de esa constante que les decía. O sea, cuando lo divida no va a afectar nada al resultado, ¿no? Entonces, dos efectos producen un campo eléctrico y un potencial eléctrico respecto de algún punto de referencia. Entonces, yo debo medir ese valor, esa carga, ¿no? Respecto a un punto de referencia. El campo eléctrico, digamos así, se mide en voltios por metro, es una magnitud física vectorial. El potencial eléctrico se mide en voltios, es una magnitud física escalar. Entonces veamos este campo eléctrico que nada más es proporcional a la fuerza eléctrica, y la fuerza es un vector. Cargas puntuales, cargas agrupadas y cargas distribuidas. Una carga puntual, entonces veamos así, veamos un poquito lo que es cargas puntuales. Existen tres tipos, ¿no? Carga puntual es como un punto que se pueden agrupar, la forma puede tener lineal, puede ser circular, y cargas distribuidas en un área, ¿ya?
Una carga puntual es aquella que se encuentra concentra en un solo punto y su masa y su volumen pueden despreciarse por ser muy pequeñas. Una carga agrupada es aquella forma por un conjunto de cargas puntuales que se encuentran en puntos diferentes. Por ejemplo, dos protones y a una distancia, bueno, están separados a una distancia y un electrón. Una carga distribuida, ven aquí, esto es lo que interesa, una carga distribuida es una carga agrupada, pero todas las cargas eléctricas se encuentran distribuidas uniformemente en algún material de forma geométrica conocida, por ejemplo, la longitud, la superficie o un volumen. Aquí estoy viendo en la superficie, estas cargas, si yo vean, están separadas, todas las distancias son equidistantes y pueden formar una sección rectangular, puede ser en este caso ejemplo, puede ser una línea recta o un volumen. Entonces están distribuidas. Bien, pero la característica de este es que aquí todos son iguales. En este caso está distribuido cargas positivas, todos con carga positiva. Ahora, ¿qué es una densidad de carga eléctrica? Según las dimensiones del objeto material cargado eléctricamente, la propiedad densidad lineal, esta expresión densidad lineal de carga, se define como lambda, digamos así, densidad de carga, es la carga distribuida sobre la longitud. Así lo ponemos. Entonces veamos así. O el diferencial puedo poner como el diferencial de carga respecto a un diferencial elemental X, ¿no? Ejemplo, en esta longitud podría haber puesto los signos más aquí. Pura cargas protones, bueno, puro protones aquí, 1, 2, 3, distribuidos uniformemente que pueden formar una línea. Si pongo los límites x igual a 0 hasta un límite x igual a L. Tomando un diferencial elemental de carga, es decir, recuerden que todo esto es una carga total, toda esta barra, bueno, no es barra, sino que forma una línea, esta carga, pueden ser positivas o bien puedo cargar negativo. Pero ahí tomamos un diferencial de carga en una pequeña longitud, ahí está definido. Entonces la densidad podemos definir como lambda. Para el caso de la densidad superficial de carga, esa densidad superficial, mencioné, ¿no? Esta densidad puede ser sigma, llamamos, es carga, la carga total, llamamos así, la carga total sobre el área. Vean que todas las cargas totales, vean que son signos sobre el área. Tomamos un diferencial de área, digamos, pequeñito, obviamente esto estoy exagerando, debe haber como cientos y miles de cargas positivas, pero distribuidas en un área. Entonces aquí está. Tomando igual un diferencial de cargas, una cantidad pequeña, por ejemplo, este elemento, esta carga cualquiera, ¿no? Este diferencial, diferencial de área sobre el diferencial de carga, perdón, esta carga sobre esa pequeñita área. Así se define. Densidad volumétrica de carga, igual, o sea, imagínense, están distribuidos, aquí no lo he distribuido en la forma, son distribuidos espacialmente todas las cargas, todos los esferitos pequeñitas, en este cajoncito, o sea, forman un cubo, digamos. La densidad llamamos ρ, densidad volumétrica, que es la carga total sobre el volumen, o el diferencial de carga, o sea, una pequeña cantidad de carga sobre un pedacito de volumen. Ahora, las unidades, aquí nadie me ha dicho, lambda si tiene unidades de Coulomb por unidades de metro. Densidad superficial tiene unidades de carga, a Coulomb, perdón, unidades de metro cuadrado. Y densidad volumétrica de carga es Coulomb sobre metro cúbico. Entonces habíamos recordado también en nuestra parte ley de conservación de carga. El estado eléctrico de todo material en la naturaleza es neutro, es decir, cuando es neutro este elemento, es decir, mientras yo no cargue o no frote nada, el carga es neutro, entonces la sumatoria de cargas, hemos dicho, tiene que igualarse con las cargas, o sea, las cargas, estas cargas debemos igualar, bueno, la sumatoria de las cargas negativas. El campo eléctrico, ahora sí, nos encontramos en el campo eléctrico. El campo eléctrico tomamos como, para encontrar el campo eléctrico debido a una carga, veamos, sea la carga puntual, frente a otro similar, pero que sea de valor Q sub 0.
llamamos Q sub 0, o sea, entonces una carga puntual y otra similar, pero que llamamos Q sub 0. Ambos positivos que se encuentran dentro de un medio de constante K. O sea, ya hemos visto que puede ser el aire vacío, ejemplo. Entonces, habíamos considerado que en este cumple, que hemos dicho, positivos, pero quiero cargas de ambos positivos, positivos. Más y más, son las cargas positivas, estas se rechazan a una distancia r. Bueno, nosotros habíamos considerado esta fuerza eléctrica K, nuestro medio es K, esta conductividad, la constante de Coulomb, y ahí voy a voltear esto. Q, esa es la carga que nosotros conocemos, y con respecto a este Q sub 0, multiplicamos esto, o bien vectorialmente, no importa el vector, y aquí generamos lo que quiere decir es el campo eléctrico E. Q habíamos llamado vector unitario, y habíamos definido que es carga, el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica, es la fuerza eléctrica dividido entre Q sub 0. Esa es esta ecuación. En forma vectorial ven que el campo eléctrico es E, es la fuerza eléctrica sobre ese Q sub 0. Entonces, Q es la carga eléctrica, veamos el primero, la otra carga. La carga eléctrica que genera el campo eléctrico principal, este genera un campo eléctrico. Y Q sub 0 denominaremos la carga de prueba, esta es la palabra. Carga se denomina, Q sub 0 llamamos una carga de prueba, es un punto de referencia. Siempre positiva a menos que sea de que lo contrario. Nosotros asumiremos que Q sub 0 va a ser siempre, bueno, positivo, ¿no? Su función principal es poder medir y visualizar al campo eléctrico desde el punto del Q sub 0. Entonces, si Q es la carga generadora del campo eléctrico, bueno, este Q, y la última ecuación puede simplificarse. Entonces, vean el campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? El campo eléctrico más, son dos cargas positivas, va a ver esta, ¿no? Ahora vamos a ver por la otra. ¿Qué pasa si es contrario? Se mantiene el signo este y este menos. Va a ser en la misma dirección que la fuerza eléctrica. Entonces, el campo eléctrico también tiene el mismo sentido. Ven aquí que el campo eléctrico tiene el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Entonces, vamos a llamar el punto P, donde está ubicada nuestra carga de prueba. Y vamos a medir el campo eléctrico, que es nada más en este punto. El campo eléctrico, en este punto vamos a medir, así se lee. El campo eléctrico en el punto P, debido a la carga Q, es igual, vean aquí, el campo eléctrico de la fuerza eléctrica, ¿no? En el punto, bueno, en la carga de prueba. Pero la fuerza eléctrica ya conocemos que es en forma módulo, y bueno, entonces compongo en forma vectorial. Q sub 0, distancia al cuadrado. Y aquí van a ver que se cancela Q sub 0 con Q sub 0. Y ahí el campo eléctrico da la constante K, la carga, distancia al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Yo me quedo con esta ecuación. ¿Y qué dice que el campo eléctrico, ¿no? En este punto, debido a la carga Q, así se lee debido a la carga Q, a una distancia al cuadrado. Ya, esta es la que más importante, esta ecuación, lo que me interesa más, este campo eléctrico. Y que hemos visto, también puede escribirse en términos de la permitividad, que es un cuarto de pi, epsilon, que es la permitividad. Todo esto es la constante K. Y ahí está nuestra ecuación. No se nos queda. En forma diferencial, yo también puedo tomar aquí esta ecuación, diferencial de F por el diferencial de carga. O sea, si tengo una carga, para esto estoy viendo para una carga. Si tuviera igual para algún campo, ya sea campo, digamos, cargas distribuidas ya sea lineal o superficial, puedo tomar como el diferencial de E, diferencial de carga, en forma integral, ¿no? Hay que integrar para encontrar el campo total, el campo eléctrico total.
Entonces, para una partícula, lo resumo así. Para el campo eléctrico generado por una sola partícula, es decir, esta es la carga total, el campo eléctrico total, marcando la constante Coulomb, todo esto, Q sobre la distancia al cuadrado. Puedo sacar módulo. Entonces, si saco el módulo, esto desaparece, U, y solo queda el E, ya conocemos la división, ¿no? Para el campo eléctrico generado por cargas agrupadas. Ahora, este punto P, aquí coloco mi carga de prueba, y voy a medir bien que Q1, Q2, Q3, Q sub n, vean distintas cargas. La carga 1, vean que es positiva, la Q2 negativa, el 3, 4 son positivas. Ahora, van a ver que la carga hacia el punto o a la carga de prueba va a ser de aquí, el campo eléctrico. Este es el vector campo eléctrico. Va a ser de más al punto, vean, más a este punto. Este se sale del punto, el campo eléctrico sale abajo, el 3, vean que es hacia el punto P. El enésimo va, carga enésima va de esta carga hacia el punto P. Entonces, en forma vectorial, ven, son vectores, veamos aquí, son vectores, ¿no? Veamos que no importa la edición, son vectores, campo eléctrico. Aplicando el método de superposición, el campo eléctrico resultante total en el punto P será igual a la suma vectorial. Entonces, como son vectores, claro, son vectores, el campo eléctrico en este punto, dice, debe sumar al campo eléctrico debido a estas cargas, nada más. ¿Ya? E1 más E2, E sub 3, para el valor enésimo. Ahí está. Esto es muy importante. ¿Ya? De esto me faltaba mencionar algo. De una carga, bueno, aquí no puedo notar, de una carga positiva a una otra carga que es negativa. Ahorita han visto que lo trabajo como una línea recta, han visto rectas. Lo que quiero hacer es que de una carga negativa, bueno, de una carga positiva siempre sale el campo eléctrico. Eso que se miran, ven, de las cargas positivas tiene que salir el campo eléctrico. A eso vamos a llamar líneas de campo eléctrico. O sea, imagínense hipotéticamente salen varias líneas a este punto P. Sale. Y consideramos como una carga negativa. Ya, una carga negativa. Y las cargas que son negativas son por las que entran todas las cargas eléctricas. Es el negativo en el campo eléctrico. Entra en una carga negativa. Ya, eso sería mencionar. De estas líneas de campo eléctrico, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Que las líneas de fuerza sean continuas. Dos líneas de fuerza entre sí no se van a cruzar. Nada más. Esas dos consideraciones. Continua y que no se crucen las fuerzas entre sí. O se cortan. El campo eléctrico por un objeto electriciado. Hasta aquí lo haremos esta primera parte. Esto es muy importante. Esto lo vamos a deducir más en un momento. Quiero que lo lean esta parte. Esta es en forma integral. Vean, cuando ya es distribuido, así hemos visto para cargas puntuales, vean, como en el anterior caso, hasta aquí es puntual, hasta aquí yo creo que ya todos conocemos que es una carga puntual. O sea, vamos a aplicar un sistema coordenado, aplicar la fuerza electrostática, ¿no? La ley de Coulomb. Pero cuando ya entramos a cargas distribuidas, entonces aquí ya no hablamos de una carga, hablamos de un elemento de carga. En este caso puedo tomar un elemento de carga para generar también un diferencial de carga. Entonces quiero encontrar la carga total, debo integrar. Entonces aquí vamos a tener que usar el método de integración. Bien, esta es la definición. Para cargas distribuidas, más de una carga, o sea, distribuidas de una forma lineal o superficial volumétrica, utilizo esta relación. Ahí ven que la carga, el diferencial. Entonces la integral sería el campo eléctrico total, aquí estoy marcando, es igual a la integral. Bueno, aquí sumo todo. Diferencial de carga, 4pi epsilon, bueno, esto es K, es la constante K, R al cuadrado. Ahora, R, la distancia, vamos a encontrar esta R.
Más adelante, ¿qué coordenadas tendrá? Tendrá dirección, será lineal, vas a ver más adelante. Entonces, para la primera, vamos a decir lineal cargar el campo eléctrico total, igual, lambda, diferencial de x, o sea, ¿no? Como un vector, es esto, bueno, vector unitario. Y el diferencial, esto no está tan bien, a ver, sí, esto depende como vector, tengo que ponerlo, ¿no? El diferencial de carga, sigma. Para el diferencial de volumen, vean que el campo eléctrico es también proporciona a pero este es rho, bueno, rho o densidad, phi o rho, perdón. Y ahí lo dejamos en la ley de Gauss. Le damos un descanso. Entonces, hasta ahí ya tendríamos lo que es campo eléctrico y entraría a lo que es para los distintos casos, ¿no? Voy a hacer el caso, el ejemplo, aplicando, ¿no? Para un caso de una carga lineal, finito, para un caso infinito, para un anillo, por ejemplo, que con carga uniforme, para un área de disco o volumen. Entonces tendría los 3 o 4 casos para aplicar cualquiera. Más vas a aplicar los dos primeros, ¿ya? Los dos primeros vamos a ver aplicando. Pero para simplificar, recuerden que esta parte de 4pi epsilon es la inversa, representa k, ¿no? K es la constante, puede salir de la integral. Lambda también sale de integral, solo queda la función, podríamos poner aquí, una función esta de x, bueno, r, debe ser función de x, ¿no? Nos damos un descanso de 20, o qué es tiempo, 20 minutos y entraríamos a lo que son ejemplos, problemas, ¿no?